Romanos capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Gracias, papito, por tu palabra que nos anima, nos da aliento, nos da esperanza. Papito, gracias porque estamos en tu casa. Estamos como en el arca de Noé, donde afuera hay juicio, pero nosotros resguardados por tu mano poderosa. Gracias, papito. Padre, que podamos entender, comprender, papito, que podamos verte a ti en estas palabras, papá, cómo obraste de tal manera que has cumplido y hemos sido bendecidos con esas promesas y con esas palabras que tú pronunciaste, papito, cuando viniste y estuviste en medio nuestro para llevarnos, Señor, el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de tu obra, de ese propósito, de tu voluntad, papito. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a pedirle a alguien que busque Romanos 14, 12, por favor. Romanos, 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30 primero. Vamos a ver un tema que a mí me llamó la atención cuando lo estuvimos viendo en un momento de mi vida, y fue interesante, muy enriquecedor. Como nosotros pensábamos que iban a estar los hermanos nuevos, este mensaje es para ellos, para que se afirmen cada día más en el Señor. ¿Ya? El segundo versículo, ¿no es cierto?, que vamos a leer en 1 Corintios 1:30, que dice: amén, en el nombre del Señor. Amén. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Amén. En estos dos versículos podemos ver que hay un orden. No sé si se dan cuenta. ¿No es cierto? Primero en el primer versículo dice: a los que llamó. La primera parte, ¿no es cierto? A los que llamó. O sea, es como el primer peldaño de una escalera. O el primer capítulo de un libro. A los que llamó. Después viene, ¿no es cierto?, otro capítulo. A estos que llamó, los justificó. Es el segundo peldaño, ¿no es cierto?, de esta escalera. Y después, a los que justificó, a estos también glorificó, que es como la tercera escalera. Pero en el segundo versículo hay más escalones, porque dice que fuimos justificados, pero también aparece la palabra santificación. Entonces, si juntamos los dos versículos, diría: a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos santificó, y a los que santificó, a estos glorificó. Si juntamos los dos versículos, vemos una proyección, una progresión en la obra de Dios. Y cualquiera podría decir que, y de hecho nosotros lo decimos siempre, que yo soy salvo, el Señor vino a mi vida, se reveló a mi vida, me bauticé, el Espíritu Santo llenó mi vida y fui salvo. Y soy salvo para siempre. Gloria a Dios. Y es así, es una realidad, ¿no es cierto?, que nosotros por la obra de Cristo en la cruz del Calvario somos salvos. Amén, somos salvos. Pero acá en estos versículos nos demuestra que nosotros debemos ir creciendo en su conocimiento. No es solamente que yo haya recibido al Señor, que se haya manifestado en mi vida, haya perdonado mis pecados y haya entrado, ¿no es cierto?, al camino eterno del Señor, sino que Dios espera cosas de mí, ¿no es cierto? Y estas cosas son las que quiere que yo conozca. Hay cosas que solamente Dios puede hacer y nadie más las puede hacer. ¿Cuál es? El llamado. Lo primero es el llamado. Entonces,
como decíamos la otra vez, ¿no es cierto?, nos predestinó para ser hijos suyos, para ser conformados a la imagen de su Hijo. Eso lo hizo antes que nosotros naciéramos. Entonces es una obra que Dios hace. Después nos llama, ¿no es cierto? Dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Será que Él sabe de los llamados quién va a hacer caso o a seguirlo o a creerle? Entonces, yo para mí no es una teología, digamos, estudiada, sino más bien de mi propia teología, digo, a muchos llaman, pero pocos son los escogidos, porque los escogidos son los que van a creer en la obra de Dios en Cristo Jesús. Podría ser, no lo sé, pero después viene otra obra que Dios hace, que nos justifica, ¿no es cierto? Nos pasa por alto nuestra maldad, pecado, iniquidad. Así es que vamos a ir desmenuzando un poco estos términos. Y el último término que usa es glorificar. Es cuando ya uno deja este mundo y Dios nos lleva a su gloria eterna. ¡Qué maravilloso! Gracias, Señor. Ahora, siempre nos dicen que si tú crees en Jesús como el Señor, ¿no es cierto?, y nos plantean un versículo, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, ¿cierto? Pero a veces nos quedamos ahí nomás, no conocemos más qué es lo que Dios quiere de mí, qué debo hacer, cómo debo seguir a Cristo, cómo debo seguir esta salvación. Ahora vamos a ver algunas definiciones. ¿Qué es la salvación? Es una definición muy simple, ¿no es cierto?, porque todos sabemos lo que es la salvación, pero para alguno que no conozca este término, es salvarse del juicio eterno que Dios tiene para todos los que no creen en su Hijo Jesús, en la obra de Cristo en la cruz, en el perdón de pecados, en la resurrección de Cristo y en el señorío de Cristo. Aquí yo le puse un poco más, ¿no es cierto?, porque en realidad la salvación es liberarnos del juicio eterno por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo más reducido. Amén. Gloria al Señor. Y nosotros los cristianos, dice, ¿cierto?, el cristianismo acepta la salvación como la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación, resultando en la vida eterna con Dios dentro de su reino. El sacrificio de Cristo hace que se le denomine a Él Salvador, porque Él nos vino a salvar. Gloria a Jesús. Ahora, todos los hombres tienen la posibilidad de salvación. ¿Creen eso o no? ¿Sí o no? Todos tienen la posibilidad de salvación. De hecho, dice Pedro, oye, yo no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, hay posibilidades. Y incluso a mí me gusta mucho este versículo porque yo a veces lo uso para argumentar en contra de personas que dicen que la Biblia acá, que la Biblia allá, que los hombres que la escribieron, que no la escribieron. Pero este versículo que está en Romanos, Romanos 1:20, es claro para que veamos que todos los seres humanos podemos conocer a Dios. Gloria al Señor. Y dice así, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Gloria a Jesús. O sea, que Dios se revela, ¿no es cierto?, lo invisible de Él, su eterno poder y el ser Dios, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas. Concluyamos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas que miran la creación, que ven las aves, que ven la lluvia, el mar, ven los ríos, los lagos,
los animales, los pájaros de multicolores, la diversidad inmensa, la multiforme gracia de Dios manifestada en la creación, debe entender y debe llegar a la conclusión que esto no fue hecho por evolución. Esto debe concluir toda persona que hay un Dios, ¿no es cierto? Y lo que sigue de este versículo es que, sabiendo que hay un Dios, debemos glorificarle como a Dios. Entonces, por lo tanto, como estábamos diciendo, Dios en su amor maravilloso, grande, precioso, quiere que todas las personas le conozcan. Y la creación habla de Él. Este es el versículo que acabamos de leer. Así que, si ustedes, hermanos, ustedes que están viendo aquí por YouTube, quiere entender algo, es que Dios quiere que todos los hombres se salven, todos procedan al arrepentimiento, y usted no necesita algún libro, alguna persona, alguna cosa que pueda hacerla recapacitar, sino que Dios ha querido que por la creación, por las cosas hechas, usted llegue a la conclusión que hay un Dios. Y si llega a la conclusión que hay un Dios, entonces debe glorificar a Dios. Amén. Ahora, ¿qué es la justificación? La justificación dice, la Biblia define el término de justificación como el acto de gracia de Dios por la cual declara justo al pecador, únicamente a través de la fe en Jesucristo el Señor. Gloria a Jesús. El Señor me extiende un justificativo, un certificado en el cual yo me eximo de toda culpa por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y yendo un poquito más a fondo, es porque Él se puso en mi lugar y recibió el castigo que yo merecía para que yo me salvara de Él. Por lo tanto, la obra de Cristo en la cruz del Calvario es una obra maravillosa en la cual todos los hombres deben creer y deben poner su fe en que Jesús en la cruz pagó por nuestros pecados con su sangre preciosa derramada en ella. Pero además que resucitó al tercer día y que está a la diestra de Dios como Señor de todos nosotros. Gloria al Señor. Aquí voy a hacer un paréntesis. Dios meditó, pensó, no sé cómo lo hizo, pero yo humanamente veo a Dios en el seno de Dios, meditando y pensando, y dijo esto: vamos a hacer una obra tan maravillosa, tan excelsa, tan sublime, que no hay otra alternativa. No vamos a ocupar la alternativa 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4, sino la alternativa excelsa. ¿Y cuál es esa alternativa excelsa? Que vamos a crear al hombre, me imagino yo que decía Dios, y vamos a hacerlo a imagen y semejanza nuestra, que dice, hágase a imagen y semejanza nuestra. Porque esa es una alternativa, es la alternativa más grande y más maravillosa que Dios podía optar a que los seres humanos, las criaturas fueran hechas a imagen y semejanza de Él. Y eso somos nosotros. A veces uno piensa, ¿por qué Dios hizo así las cosas? ¿Por qué podría haber hecho esto? Mira acá, podría haber hecho esto allá. Pero no, Dios usó la alternativa excelsa en la cual Dios creó al hombre para que tuviera comunión plena con Él. Y esto, la verdad es que nos debería conmover, que haya usado una opción excelsa, maravillosa, en la cual se dio a conocer completamente su amor, completamente su gracia, completamente su sabiduría. Y nosotros hemos sido
nos han sido abiertos los ojos para ver esa tremenda, tremenda opción que Él eligió para nosotros. Ahora, dentro de la justificación, ¿no es cierto?, está el hecho de que antes de la fundación del mundo ya Cristo fue crucificado por nosotros. En el fondo, la verdad es que Dios planeó algo, ¿no es cierto?, planeó una obra maravillosa con el hombre, la planeó, y sabía que en un momento el hombre iba a caer. Entonces Dios superó esa caída, ¿no es cierto?, y siguió con su plan eterno. Gracias, Señor. Él contaba con que nosotros nos cayéramos, contaba con que nosotros lo traicionáramos, contaba con que nosotros lo despreciáramos y nos quisiéramos ir de su lado, porque sabía Él que nosotros somos un poco emocionales, sensibles, etcétera, etcétera. Pero Él mandó a su Hijo Jesús a levantarnos de la caída, y todo aquel que está caído puede levantarse en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Ahora vamos a pasar a otra palabra que mencionamos: santificación o santidad. ¿Qué significa? La palabra santificar significa hacer santo, purificar, consagrar, dedicar, limpiar, separar. Para ser santificado, el cristiano renacido tiene que consagrarse, dedicarse y separarse a Dios y a su voluntad. Separarse para Dios y para su voluntad. Entonces, esta parte importante, entonces Dios hará su parte, purificando el corazón y volviéndonos santos. Aquí dice, Dios nos está santificando cada día. Dios está poniendo de su parte. La gracia de su Espíritu Santo que recibimos cuando creímos en Cristo, nos bautizamos y recibimos su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ¿no es cierto?, nos está haciendo ver cada día, nos está ayudando, nos está haciendo comprender, nos está santificando, nos está apartando para Dios cada día. Esa es la parte que hace Dios en nosotros. Pero hay una parte que hace ¿quién? También hace Él. Hombre, nosotros ponemos de nuestra parte también, ¿no es cierto? ¿Creen eso, no? Sí, creo, ¿no? En Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Nos dio la gran y maravillosa oportunidad de la salvación. Nos dio la gran y hermosa posibilidad de la justificación. Nos dio la gran y maravillosa posibilidad de la santificación. Gloria a Jesús, para llevarnos a la redención. Pero aquí en la santificación, ¿no es cierto?, dice que nosotros también debemos poner nuestra parte. Nosotros debemos cuidar nuestra salvación. ¿Creen eso ustedes? ¿No es cierto? En hebreo dice, cuidar vuestra salvación con temor y temblor. O sea, todas estas cosas que Dios está haciendo, lo está haciendo con nuestro querer hacer, nuestro querer seguirlo, nuestra decisión de que Él ponga en nosotros ese querer y ese hacer para que nos alineemos con su voluntad y su propósito. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es ahora la redención? La redención, este término se refiere a la salvación de la humanidad lograda por medio de Jesucristo con su pasión y la muerte en la cruz del Calvario. La fe cristiana indica que Jesucristo murió en la cruz para redimir al hombre y permitir el acceso al cielo, liberándolo de la culpa del pecado y que podamos tener una vida eterna en comunión con Él. Amén. Amén. Entonces, si hacemos un pequeño resumen
Dios es un Dios de procesos, ¿no es cierto? Él planeó desde antes de la fundación del mundo predestinarnos para ser llamados. Después nos llamó, nos justificó, ¿no es cierto? Nos santifica, ahora en este momento nos está santificando para llevarnos a su gloria, a su redención eterna. ¿Qué debo hacer yo entonces? Poner atención a su palabra, a su doctrina, saber qué es lo que Él me está demandando, saber lo que Él me está pidiendo, no quedarme con solo el conocimiento o la obra que hizo y realizó cuando yo entré a su reino. Yo tengo que crecer en su conocimiento, en el conocimiento de su voluntad. ¿Y cuál es la mayor y gran voluntad que Dios tiene para con nosotros? Que le amemos a Él, que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y que además amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Señor, porque nos has revelado toda tu palabra. Nada te has guardado, nada has ocultado, todo está a la luz. Y la palabra es completa. Y nadie le puede quitar, nadie le puede añadir. Por lo tanto, concluimos también que muchos que dicen o critican a la palabra de Dios, a la Biblia, como un elemento humano, queda completamente descartado, porque ahora ya podemos tener la plena seguridad de que la Biblia es inspirada por Dios, es un escrito sobrenatural y que por la ciencia, ¿no es cierto?, que ha investigado estos temas, ha llegado a la conclusión de que la Biblia es un libro sobrenatural inspirado por una mente superior para aquellos que no creen en Dios, pero inspirado para nosotros por Dios mismo para la salvación del hombre. En Génesis capítulo 1 habla al hombre y le dice que del hijo de la mujer de Eva, del hijo de Eva, de un hijo de Eva, iba a venir la salvación a todos los hombres. Y el hijo de Eva nació, ¿no es cierto?, de una virgen, y es el Hijo de Dios, aquel ahora nos salva por la fe en su obra en la cruz del Calvario. Padre, gracias por esta palabra, Señor, que la hemos compartido, hemos recordado tu obra maravillosa y nos gozamos plenamente, Papito, en que tú nos hayas predestinado, nos hayas llamado, nos hayas justificado, nos estás santificando para llevarnos a tu reino eterno en plena gloria con Cristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén.